Se nos da la función f de x es igual a x al cuadrado menos x, y se nos pide que resuelvamos para f de x es igual a 6, lo que significa que desea encontrar los valores x o entradas que dan un valor de función o salida de 6 positivo. Entonces, para resolver f de x es igual a 6, sustituiremos la regla de función en el lado izquierdo de la ecuación. Y como f de x es igual a x al cuadrado menos x, formar la sustitución nos daría la ecuación x al cuadrado menos x es igual a 6. Observe cómo aquí tenemos una ecuación cuadrática. Así que vamos a ponerlo a 0 y ver si podemos resolverlo factorizando. Resta 6 a ambos lados de la ecuación. Simplificando tenemos x al cuadrado menos x menos 6 iguales. 6 menos 6 es 0. Ahora queremos factorizar el lado izquierdo. Entonces, si tiene factor, tendremos dos factores binomiales. Pero debido a que el primer término es x al cuadrado, tiene factores de x y x. Tendremos un factor de x aquí y aquí en las primeras posiciones de los dos factores binomiales. Y luego, para los términos en las segundas posiciones, queremos encontrar los factores de 6 negativos que se suman a 1 negativo, que debería ser negativo 3 y positivo 2. Entonces nuestros dos factores son x menos 3x más 2. Y este producto es igual a 0 cuando x menos 3 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Entonces, resolviendo para x, tenemos x igual a 3 positivos aquí al sumar 3 a ambos lados. Y aquí tenemos x es igual a 2 negativos, restando 2 en ambos lados. Estos son los dos valores de entrada que nos darían un valor de salida o función de 6 positivo. Entonces, supongamos que f de x es igual a 6 cuando x es igual a 3 positivos o x es igual a 2 negativos. Esto también nos dice que f de 3 es igual a 6 y f de 2 negativos también es igual a 6. Antes de ir, verifiquemos esto gráficamente. Una forma de verificar esto gráficamente sería graficar f de x es igual a x al cuadrado menos x. ¿Cuál sería esta parábola azul? Así como la función constante f de x es igual a 6. ¿Cuál es esta línea horizontal roja? Observe cómo los dos puntos de intersección son los puntos negativos 2,6 y 3,6. Con un punto negativo 2,6, nos dice que f de negativo 2 es igual a 6. Y el punto 3,6 nos dice que f de 3 también es igual a 6. Entonces, una vez más, las entradas o valores x de negativo 2 y positivo 3, ambos dan valores de función o salidas de 6 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.